Bienvenidos a Can Comics. Hoy os traigo una reseñita muy esperada que me habéis pedido mucho, que habéis estado muchas veces preguntándome si la sacaba ya, pero es que leerse este tremendo tochal de Alien, la etapa original, la verdad que lleva su tiempo. De hecho, he decidido dividir la reseña en dos partes, ¿vale? En esta primera parte vamos a hablar de las primeras 500, 600 páginas más o menos. Ahora me explicaré un poquito mejor. Bueno, enseñar un poquitín la edición, aunque ya la habéis visto 1000 veces por ahí, 70 euros, este tremendo tochal inmanejable, que la verdad que cómodo de leer no es, con esta sobrecubierta, donde tenemos pues aquí pequeñas curiosidades sobre la serie, tenemos también pues por aquí en el otro lado pues algunos autores y un poquito pues la vida de los mismos, ¿vale? Lo típico, donde podemos ver un poco a los principales equipos creativos que vamos a tener en esta obra. Muchos de los primeros guiones serán de Mark Verheiden, luego cogerá el testigo John Arcudi, que hará otras varias series que veremos más adelante, y dibujantes se van a pasar por aquí tan conocidos como Sam Quiet o Kelly Jones, que ahora os contaré cuál de los dos, bajo mi punto de vista, están más acertados o se saben mover un poquito mejor dentro de este tremendo tochal de Alien. Bueno, vamos a intentar abarcar esto, que la verdad que es bastante complejo, es difícil reseñar esto. Esto es lo que os comentaba, ¿vale? Yo voy a contaros, voy a hablaros de todas estas series, del Dark Horse Presents, de la primera serie de 6 números del 88, como os he dicho antes, con Mark Verheiden al guión y Mark Nelson al dibujo. Tendremos esta segunda miniserie de 4 números del 89, con Mark Verheiden también, Heart War, donde tendríamos también al mismo guionista y como dibujante a Sam Quiet. Esta primera trilogía que continúa un poquito lo que son a partir de la segunda peli de James Cameron. Veremos que esto es una suerte de continuación desde ese punto. Y luego tendremos distintas series que salieron más adelante, que fueron más o menos conectando con esa trama, aunque veremos que poco a poco se va a ir perdiendo, ¿no?, esa continuidad. Y luego esas series un poquito más modernas que teníamos más adelante con John Arcudi al guión, con Damon Willis al dibujo. Teníamos también por aquí a Tony Atkins, a Simon Bisley, una historia cortita muy graciosa, y luego las dos series que quizás sean de las más redondas, de las que os hablaré justo al final, ¿vale? Con guión de John Arcudi la primera, dibujo de Damon Willis, y en la última de ellas, Alien Genocidio y Aliens Nido, con guión de Jerry Prosser y dibujazo del señor Kelly Jones, que ya sabéis que me gusta mucho, ¿vale? Dejaremos para una segunda reseña Aliens Tribus, el cuento de Newt, la adaptación de la película de Alien 3, Alien Space Marines, 12 números, que creo que estas son las historietitas cortas, y las historias de las Trading Card Comic, estas que incluían con los muñequitos, ¿vale? Dejaremos eso para la segunda reseña, o sea que aquí vamos a tener realmente el grueso de la colección. Empezaremos, como os digo, con una pequeña historietita. En este primer caso pues simplemente nos van a remontar a lo que es el origen de los aliens, que aquí vamos a tener un enfoque muy diferente al que le pudo dar Ridley Scott tiempo después con todo aquello de Prometheus y tal. Aquí sí que parece que existe un planeta primigenio donde los aliens nacieron o se criaron por primera vez o aparecieron por allí, que es un planeta al que se va a volver mucho a lo largo de la colección, donde nos dicen que los aliens quizá no sean tan agresivos, ya que existe un equilibrio, un ecosistema controlado, ya que existe otra raza que se enfrenta a ellos y que más o menos iguala a las tornas. Y aquí pues ya nos van a retrotraer un poquito. La verdad que la historia mola, y sobre todo mola ver un poco la diferencia, ¿no?, con lo de ahora, donde nos cuentan pues eso, que razas alienígenas sacaron de allí un huevo y a partir de eso pues ya se fueron expandiendo por todo el espacio, donde veremos también una versión muy distinta de los ingenieros de lo que podemos conocer hoy en día. Después, como os digo, la historia va a arrancar con Newt. Newt va a ser uno de los personajes más importantes, el cabo Hicks, que fue otro de los supervivientes, aquel famoso marín espacial que acabó con la cara impregnada de ácido medio muerto, y la propia Ripley, que bueno, me lo guardo como sorpresa si aparece o no, ¿vale? Pero estos van a ser los protagonistas indiscutibles de las 3 primeras miniseries, ¿vale? Las 3 primeras miniseries que acabarían con la serie de Aliens War, ¿vale? Aliens War, que ahora os contaré, no me gustó demasiado. Como veis, estas primeras series están bastante bien, lo que es a nivel guión, como a nivel dibujo, donde vemos un poco pues cosas que nos fueron desarrollando en las películas, que aquí se van a expandir mucho más, que es un poco todo ese fenómeno alien trasladado un poco a la sociedad moderna de esta época, en la cual se empiezan a crear como cultos alrededor de ellos, donde vemos que las empresas más punteras quieren utilizar a los aliens como armas, quieren utilizar cualquier recurso que pueda ofrecerles el alien para conseguir ventajas, ¿no?, frente a otras empresas, frente a otros gobiernos. Vamos a ver un poco toda esa clase de argumentos pues un poco condensados aquí en distintas tramas
que van a ser muy reiterativas, ¿vale? A lo largo de las distintas miniseries se va a ir tocando este tema de manera muy cíclica. Vamos a ver cómo muchas veces pues, van a regresar al propio planeta de los aliens, a intentar capturarlos. Vamos a ver distintas misiones, donde veremos traiciones, donde veremos que muchas veces pues, el mayor enemigo somos los propios humanos, eso es algo que va a estar siempre ahí muy de fondo. Y como os digo, esas primeras historias, las 2 primeras miniseries, están bastante bien, están chulas, la verdad. Sí que es cierto, llega un punto en el que se lía una muy parda, ¿vale? No os voy a contar qué pasa, pero digamos que la Tierra, tal como la conocemos, pues deja de existir. O sea, veremos un poco lo que pasa cuando introduces pues una serie de fenómenos extraños que van ocurriendo en torno a, como os digo, esos cultos al alien, distintas colonias, huevos, reinas que se puedan escapar. Vemos que en la Tierra se va a liar una muy gorda, así que vamos a ir alternando esas historias de esos supervivientes en la Tierra con esas distintas misiones de los marines que van a ir pues en busca de algo concreto, ¿vale? También tendremos, como os he dicho, la aparición de ese ingeniero que, como veis, tiene ese cuerpo, esa cara trompetera que tenía el propio casco, que ya vimos que Ridley Scott esto luego lo modificó. Y como os digo, esas 2 primeras historias están bastante entretenidas y bastante chulas a nivel visual. Aquí tendríamos la segunda, que como veis tiene un cambio bastante considerable, pero sigue funcionándome también muy bien, a mí esta me gustó mucho. Y aquí veremos un poco pues ya esa parte más de supervivencia después de ese fenómeno tan jodido que os he comentado, ¿vale? Y toda esa parte de experimentación llevado al máximo exponente. O sea, los aliens en un momento dado dejan de ser una amenaza y se convierten simplemente en una herramienta más que se ha desbocado un poco. Luego más adelante, después de esta miniserie, es donde digo que empiezan un poco los problemas. O sea, realmente, después de esta, la de Aliens War, que yo tenía bastantes esperanzas en que me gustara mucho, pues creo que no le acaba de pegar mucho el dibujo de Sam Quiet, que a mí sí que es un dibujante que me gusta, pero aquí no me funcionó demasiado, cambian excesivamente los diseños de los personajes, la trama se vuelve excesivamente confusa, el final de todo lo que se ha desarrollado en las anteriores miniseries es un tanto decepcionante. O sea, a mí esta tercera miniserie sí que considero que me bajó bastante el listón, o bueno, ya digo, ninguna de estas historias son notables, sobresalientes, son entretenidillas sin más, pero esta en concreto me sacó muchísimo de la historia, y es que acaba de cierta manera que dices tú, bueno, y todo lo que han ido desarrollando, y como hemos podido ver, ha sido el mismo guionista en todo momento, todo lo que se ha ido desarrollando para acabar así, la verdad que fue un poco ese primer, íbamos más o menos, pues, por hacer un símil con una montaña rusa, íbamos en subida, despacito, íbamos disfrutando, pero aquí sí que pega una bajada considerable la historia, o por lo menos para mí, las expectativas que tenía, me dejó un pelín decepcionado, ¿vale? Sí que es cierto que todo esto, después de Alien World, yo pensaba que no iba a seguir, pero veremos que sí que continuará un poquito, ¿vale? Tenemos entre medias alguna pequeña historia corta, como esta que tenemos aquí en blanco y negro, donde simplemente pues, nos cuenta las vivencias de un grupo de marines, que bueno, no está mal, está chula. Ya os digo, os he contado muchas veces que con los aliens tampoco es que existan muchas tramas que se puedan desarrollar, o sea, realmente más allá de esa parte que aquí sí que es novedosa o que yo no había leído, donde vemos un evento alien que se desata a nivel planetario, o ya los humanos utilizando todos los recursos para hacer distintas armas, distintas drogas incluso, pues eso no lo había visto, y sí que es un poco más original, pero al final un poco es más de lo mismo, ¿no? Los aliens infectan una zona, se van reproduciendo, se van expandiendo por ahí y van peleando con todo el mundo, ya sean marines, ya sean supervivientes normales, pues las tramas de Alien siempre son un poco repetitivas, ¿no? En cierta manera. Esta historia me hizo mucha gracia, aquí tenemos dibujo de Simon Beasley, es un número mudo, donde vemos el contacto entre los aliens y otra raza extraterrestre, y tiene un giro bastante gracioso con la comercialización de los huevos de alien. Luego, o sea, esta es una historia corta muy chorra, pero bueno, me hizo cierta gracia. Aquí vamos ante los que quizás sean, veis, aquí se recupera un poco la historia del ingeniero y demás, sabemos que todo esto se continúa. Las 2 siguientes historias sí que quizás fueron las que me parezcan, si no directamente la más redonda de todas a nivel tanto de guión como dibujo, es este Aliens Genocidio, ¿vale? A mí esto sí que me gustó bastante, sobre todo el dibujo está muy chulo, que voy a deciros quién es, ¿vale? Porque no lo conocía yo este hombre. Tenemos a Damon Willis, ¿vale? Que a nivel visual, como veis, sube bastantes enteros de las cosas que hemos estado viendo por ahí. Donde aquí nos van a contar otra premisa que sí que es un poquito más original, donde veremos cómo existen una variante, unas mutaciones dentro del planeta donde se gestaron los aliens. Existe una reina roja y se van a formar 2 bandos, los aliens negros de toda la vida contra los aliens rojos. Como veis, pues en el propio planeta de los aliens se va a generar una especie de guerra civil ahí entre estas 2 razas de alien, y veremos cómo los humanos se van a meter un poquito por en medio de esta trama en busca, como os digo, de esa droga, en este caso este Xenozip,
que se hace a partir de la savia que desprenden las reinas alien en su nido, ¿vale? Vamos a ver un poco esa premisa. Aquí veremos que un poco la historia de esta guerra, ¿no? Este Alien War, parece que ya le van a pegar como un salto en el tiempo y ya va a perder cierta importancia. O sea, se nota que aquí el guionista se quería quitar todo eso de en medio, pero como veis a nivel visual es una pasada, es muy chula. La historia en sí es bastante normalita también, pues ese escenario de guerra civil alien con marines por en medio intentando conseguir ciertas cosas y ya está. O sea, realmente no tiene mucho más, pero como os digo, es muy disfrutona, ¿vale? A nivel visual a mí fue una de las que más me gustaron y me hizo gracia, ¿no? Ver ese enfrentamiento entre esos aliens rojos, esos aliens negros, pues tenía cierta gracia. Y ya acabando con Aliens Nido, que también está bastante bien, pero bueno, esto ya es a nivel personal mío, porque aquí sí que tenemos a Kelly Jones, que es ese dibujante enfocado un poquito al terror, que a mí tanto me gusta. Y aquí funciona bastante bien, volvemos a tener una trama muy similar, con un grupo de gente que se quiere infiltrar en un nido de alien a conseguir ciertas cosas. Lo único que aquí sí que vamos a ver un poco los entresijos dentro de un nido de alien, o sea, se va a desarrollar un poquito esa trama y veremos una idea bastante loca, que es que hayan creado para esta misión una especie de alien sintético, ¿vale? Como veis aquí, pues es un alien que habla y todo, que choca bastante verlo por ahí, pero es que realmente es un robot, ¿vale? Es un androide que tienen ahí y utilizan para infiltrarse en el nido, utilizando unas feromonas y tal. Y veremos pues estas rocambolescas infiltración entre el alien sintético y un perrete que le va a acompañar, ¿vale? La historia, como digo, muy loca, que te entretiene sin más, tampoco va a volaros la cabeza, pero bueno, con el dibujo de Kelly Jones pues la cosa también ganaba muchos enteros. Y bueno, hasta aquí ese primer vistazo a esas primeras 600 y pico páginas y a lo que es el grueso de estas historias de Alien. Como veis, nos encontramos ante café para muy cafeteros, o sea, realmente este tutorial de Alien está hecho para gente muy fan de la franquicia Alien, que le apetezca muchísimo leer este material que tiene ya su tiempo, que realmente se nota que se hacía un poco por divertimento, que tampoco se esperaban aquí crear grandes historias ni una gran continuidad. Simplemente son historias entretenidas para gente mega fan de la franquicia, pero como veis realmente ninguna, a nivel visual sí que podemos tener alguna que tenga un nivel bastante alto, pero a nivel guión son bastante ramploncillas, bastante sencillitas, y no esperéis aquí encontraros ninguna obra maestra, ninguna joya. O sea, de hecho yo con Alien ya os he recomendado 1000 veces antes pues la saga original de Alien vs Predator, que sí que me parece un comicazo a nivel guión y a nivel visual a todos los niveles, bastante más redondo, sin tener que hacer este reembolso tan grande de dinero. Yo esto lo estoy disfrutando muchísimo, pero esto es una charca, o sea, esto es así, esto es una gorrinera donde meterte, donde disfrutar de tus historietitas de Alien, donde te lo vas a pasar bien, donde quizá tenga un muy buen arranque esas dos primeras miniseries, como os digo, pero que luego se pierde un poco toda esa historia que podría haber dado mucho de sí, ¿no? Esa invasión alien de la Tierra y demás, que como veis pues tenemos alguna pequeña pincelada sobre esto, pero es que se pasa como muy de pasada, y al final pues las tramas todas se vuelven un poquito repetitivas, ¿no? Es un poco redundar en lo mismo, los marines, venga los marines otra vez, se enfrentan a los aliens, van al nido a conseguir no sé qué, los aliens como armas, la cosa se lía, o sea, realmente hasta el momento tampoco he visto ninguna historia que me haya sorprendido sobremanera, más allá quizá de este alien genocidio, que quizás sí que era la más original, ver esa guerra civil entre los aliens, y alguna que otra historietilla corta más y demás, ¿vale? Y bueno, así que deciros que lo que viene a continuación ya sí que son como adaptaciones de lo que son las películas que hemos podido ver en el cine, una adaptación de la peli de Alien 3, la historia de Alien 2 desde el punto de vista de Newt, o sea que ya dejamos de lado esta continuidad que hemos podido ver aquí, que no sé si se volverá a recuperar o ya se quedará aquí, porque tampoco había grandes planes con esto, yo creo que se iba improvisando sobre la marcha, pero bueno, en definitiva, como os digo, un gorrineo chulo, si os gusta Alien lo vais a disfrutar, lo vais a gozar, pero no esperéis compraros un compendio de las mejores historias de Alien, ni muchísimo menos, esto es lo que había, ¿vale? En la época son divertidas, son entretenidas, os puede gustar más o menos los dibujantes que puedan aparecer aquí, pero básicamente son historias en general bastante mediocres y para pasar el rato y poco más, ¿vale, chicos? Así que nada, a la espera de esa segunda parte que se viene con esas historietas que me faltan, que vamos a tener, por ejemplo, Alien Tribus, que es una historia con texto y poco más, es como si fuera novela gráfica, con alguna que otra paginita por ahí para que echemos un vistacillo, de darnos un poco de contexto de lo que nos están narrando. Lo que os digo del cuento de Newt, que simplemente pues sí que parece que es más interesante al principio, donde nos van a ampliar un poco más todo lo que ocurrió desde la perspectiva de Newt, cómo era la colonia antes de irse a la mierda y demás, que creo que sí que puede ser la parte más chula. Luego pues sinceramente será volver a recontar la peli y ya está.
la adaptación de la peli de Alien 3, que bueno, será bastante fiel, imagino, a aquella historia del alien perro en la prisión y demás, que creo que es bastante clavada, y luego esas historietitas cortas que venían con los muñecos, ¿vale? O esa historia de los marines especiales, esos 12 numerillos, que esto será muy anecdótico, pero muy chulo para a nivel coleccionista, como os digo, para nivel amantes de la franquicia Alien, pues esto es un regalazo. Aquí tenemos pues todo lo que salió de manera cronológica en esos tiempos, ¿vale? Los que no lo pudieron disfrutar, pues ahora lo tienen en este tochal, que veremos más adelante, tochales similares que nos irán sacando poco a poco todo. Así que nada, hasta aquí mi primera parte de esta reseña de Aliens, la etapa original. Dejadme en comentarios lo que queráis. Veremos qué tal aguanta este tomo el paso del tiempo, porque ya se me está combando un poquito. Habrá que cuidarlo bien. Y nada, chicos, como siempre, un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, si os veis muy arriba, os hacéis miembros de la Horda Pantanil y no me pregunten en cómics con más rita, más directo, más unboxing y más cositas. Hasta luego.